a dejar el tema ahí, pero vamos a ir a un tema económico. Y para ver este tema económico vamos a conectarnos con el especialista, el doctor José Luis Rocha, Tapia Rocha, perdón, José Luis Tapia Rocha. Él es el Tapia que nos faltaba ayer, ¿no? El otro estaba medio decaído, ¿no? Él tiene una mejor administración de la volante y podía hacernos de mucho beneficio el día de ayer, pero en materia económica es un crack. José Luis Tapia Rocha, muy buenas tardes, bienvenido a Contacto Directo y disculpe por el chascarrillo en la presentación. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a Contacto Directo por la invitación. Doctor, estoy preocupado porque no entiendo el tema del bono o préstamo, ¿no? De volver a empezar, anunciado por la señora Keiko Fujimori. 10.000 soles para los deudos de los familiares de los fallecidos a causa de la pandemia, que ya sabemos suman más de 180.000, es decir, 1.800 millones de soles. ¿Hay este dinero? ¿Va a ser bono? ¿Va a ser préstamo? ¿Podría explicarnos, por favor, el tema? Bueno, la candidata Keiko Fujimori ha desmentido al señor Luis Carranza porque ha señalado que lo que va a recibir estos 180.000 familias es un crédito pagadero a largo plazo. Y cuando se dice a largo plazo estamos hablando de 5 a 10 años. La propuesta inicial que propuso el señor Luis Carranza es que se iba a entregar de una manera directa, ¿no? Es decir, había que entregar el dinero teniendo en consideración que iba a haber deuda, ¿no? Ujú. Entonces, esos son, como tú mismo lo has señalado, son 1.800 millones. ¿Que hay dinero? Se puede endeudar, por Ok. supuesto que eso es algo que consideran en todas las previsiones económicas, dado que hay un déficit bastante considerable que está por el orden del 8% del PBI. Imagínense, amigos, que estamos hablando de un PBI más o menos de 700.000 millones de soles. El 10% es aproximadamente 70.000 millones de soles. Estamos hablando de algo de 60.000 millones que no le alcanza el dinero para los gastos que tiene el gobierno. Entonces, a esto le podemos añadir 1.800 millones más, o sea, sería 61.800 millones de déficit que se tiene que cubrir definitivamente con deuda y no con impuestos, porque los impuestos no alcanzan. Por eso se recurre a la deuda. Así que ese crédito, así sea directo o indirecto, pagadero inmediatamente o a largo plazo, se va a financiar de todas maneras con impuestos y esto también se traduce en más impuestos, ¿no? Ahora, es preocupante que quien podría ser el ministro de Economía tenga un discurso y la candidata lo desdiga, ¿no? O sea, si es que hemos criticado eso en la acera del frente, en aras pues de la neutralidad, aunque yo no la tengo, en verdad, yo no soy neutral, ya decidí también mi voto, pero sí me llama poderosamente la atención porque me preocupa, porque acá nosotros lo que queremos es que la gente vaya a votar pues por la mejor opción, pero sobre todo por la más honesta. Si me dicen que las cosas pues no pueden ser con un bono de 10.000 soles, que me digan si va a ser de 5.000, si va a ser de 3.000 o si va a ser un préstamo, pero que me lo digan desde el comienzo. ¿Por qué se ha dado esto? Causó esta marcha atrás, el hecho, o esta corrección, el hecho de que las cifras subieran de 68.000 fallecidos a 180.000. Yo creo que el bono de 10.000 es bastante alto. Creo que no calcula, o bueno, deben haberlo calculado, pero me imagino que haciendo cifras, multiplicando 180.000 familias por 10.000 soles, salen 1.800 millones. Y la pregunta es, ¿de dónde va a sacar? Por supuesto que a la gente no le gusta que le diga, vamos a estar más endeudados, Claro. ¿no? Entonces, creo yo que han buscado de alguna manera cómo a menguar, digamos, esa descoordinación, tal vez con ese tipo de anuncios de que no va a ser de manera inmediata, sino que va a ser un crédito que se va a otorgar. Me imagino que
en bloques, ¿no? No se le va a dar, creo, 10.000 de golpes, va a tener que Claro. dársele en bloques digamos, de 4.000 y tal vez 2.000 al final, ¿no? Pero creo que ha habido ahí una descoordinación, seguramente producto del apremio, porque la prensa inmediatamente hacen números y dicen esta cifra no cuadra, ¿de dónde va a Sí. sacar esos 1.800? Y creo que eso, por la premura de una campaña, tienen que tomar decisiones rápidas y creo que han arriesgado por ahí esa cifra de 1.800 millones que van a tener que buscar de dónde endeudarse, ¿no? Pero de hecho, el Fondo Monetario Internacional le ha abierto al Perú una línea de crédito de 11.000 millones de dólares, Mm, que me parece ya debe estar tocando la puerta al Fondo Monetario para habilitar esa cuenta crediticia a favor del Perú para estos efectos, ¿no? De que claro. ya no les alcanza ahorita el dinero con lo que salen internacionalmente a vender bonos, cuando ya le han bajado Ujú, el grado de riesgo, o sea, el puntaje me refiero, porque cuando sube el riesgo, baja el puntaje, es como una nota que se pone de 1 a 20, en la medida que tú eres mal alumno, te van bajando tu puntaje de ujú. manera calificada de unas agencias que hacen esas mediciones y eso tiene un impacto sobre la deuda peruana, lo cual significa que en lugar de pagar menos deuda por los intereses, me refiero básicamente, vayan a tener que pagar más deuda ahora que el panorama político se ha visto con resultados casi ajustados en las últimas elecciones, con Ujú. una posibilidad de que el candidato Pedro Castillo esté pues disputándole, qué sé yo, el primer puesto, otros Ujú. dicen que el segundo puesto, etcétera. Y eso pues tiene una repercusión finalmente en que, bueno, si ya no me van a dar los inversionistas institucionales el dinero, bueno, voy a tener que tocar la puerta al Fondo Monetario para que me dé créditos y le han abierto una cuenta de 11.000 millones de dólares al Perú, ¿no? Ahora, esto me dice entonces de que muy en el fondo esto es viable, pero ojo, estamos hablando, porque usted ya lo dijo, de un crédito, ¿sí? Este crédito también es viable. Usted conversamos en un momento sobre el tema de este crédito que se le dio a Activa Perú, creo que se llamaba, a las empresas, ¿no? Donde el Ah, Estado sí, 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 ponía sí. una garantía del 98%. ¿No? En este caso, esto también es viable. Ojo, no es regalar plata, doctor. No es simplemente decir, oye, ¿saben qué? Voten por mí porque voy a soltar dinero. Porque cuando uno presta, ¿no? Y bueno, si es el banco, lo sabemos con las garantías que pide. Pero soltar plata así a una familia que lamentablemente ha perdido a un miembro de su familia no quiere decir de que vayan a cumplir con sus obligaciones de pagar esa deuda. Ha de haber todo un mecanismo para una evaluación de la persona, que tampoco se dice, y eso también sería preocupante, o simplemente soltar plata y ojalá que me la devuelvan. Eso también sería preocupante, porque se estaría utilizando un dinero para un tema 100% político. Sí, es como tú lo señalas. Yo creo que si esto se lo entrega a los bancos van a tener que buscar algunos mecanismos de relajamiento, de entrega de requisitos para que puedan acceder a esos 10.000 soles. Y yo creo que va a tener que acreditar primero el familiar que han perdido, luego el hecho que 10.000 soles no significa que pueda tomar los 10.000 soles total, ¿no? Sino que va a tener que sustentar con sus ingresos que tiene la familia. De repente pueden hacer que el crédito esté sustentado en varios ingresos, ¿no? De hecho, va a haber un responsable, quien tome el crédito, o puede ser la esposa, el hijo, quien sea, pero el mecanismo ahí sería habilitar como una cuenta, digamos, mancomunada o que tenga efectos solidarios, que me imagino la superintendencia va a tener que legislar, va a tener que normar bien cómo va a ser la entrega del crédito o cómo debe ser la entrega de los bancos al darle el crédito a estas familias Claro.
para los efectos legales, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si no cumple con devolver? Exacto, Y exacto. quién, y a quién le deben cobrar, ¿no? Y con qué garantías debe hacerlo, contra su cuenta bancaria, contra algunos bienes que pueda poseer a título propio, o si se va a hacer de manera solidaria en la familia, que se involucren a tres o cuatro para darle una salida, digamos, legal y económica a la vez, ¿no? Porque de repente una persona con sus ingresos no alcanza a cubrir esos 10.000 soles y que tenga pues que haber dos o tres personas que solidariamente, porque no veo, digamos, para una familia que gana 3.000 soles, lo máximo que se le otorga es tres veces su ingreso. nueve Hasta mil ahí más soles. o menos es el límite que prestan los bancos de manera comercial. O sea, si tú ganas 1.000, te pueden prestar hasta 3.000. O Ajá. sea, tres veces más, hasta ahí no más. Y entonces, si una persona gana 1.000 soles, 1.500 soles dentro de esa familia, va a ser bien difícil que le den cuando es 1.000, son 10 veces más de lo que gana. No creo que por ese lado vayan a hacer esa normatividad para personas menores de 1.000 soles. Van a tener que entrar otros mecanismos, Exacto. incluso yo creo que el mismo gobierno va a tener que garantizar esa deuda. Si no Y, lo paga el gobierno, exacto, ¿no? y eso es lo preocupante, que esas cosas no se digan. O sea, como propuesta populista, es interesante, ha llamado poderosamente la atención, pero el detalle es el que no se sabe y que no se pregunta y que no se explica. Y eso también es importante, porque yo te puedo ofrecer un viaje a la luna, pero ¿cómo pues? Ujú, ¿De dónde? ¿Cómo? Eso sí. es muy importante. Por otro lado, el señor Castillo, doctor Tapia, ha hablado sobre el tema de la ONP y la AFP, que son de los trabajadores. ¿A qué se refería o qué es lo que piensa hacer en este pues nuevo modelo económico que plantearía en el caso de llegar al gobierno? El señor Castillo creo que ha sintonizado bien con los grupos que reclaman su dinero, porque hay grupos de la ONP y la FP que dicen, devuélvame mi dinero, tengo urgencias económicas que atender. Y la propuesta del señor Castillo en ese sentido, creo que ahí sí metió las cuatro, porque él habló de hacer de la ONP la única entidad, única, para administrar los fondos. O sea que está pensando que esos fondos de las AFP van a pasar a una nueva ONP que va a administrar, y eso se llama confiscación, expropiación, y en términos coloquiales se llama robo, porque mezclar lo privado con lo público se convierte en público al final, no se convierte en Exacto, privado. ¿Ya? exacto. Eso tiene que quedar bien claro para que nuestros amigos votantes sepan que cuando se hace una propuesta de esa naturaleza, cuando tú mezclas lo privado con lo público, se convierte en público. Y público significa del Estado. Y el Estado se quedó con tu dinero. Eso es la verdad. Y eso creo que ha tenido un efecto bastante negativo en la confianza que podía dar el señor Pedro Castillo al decir que los ahorros no se van a tocar. Yo no sé de qué manera se va a hacer eso de no tocar, porque de hecho, si pasa algo que es privado y ya no va a existir más AFPs y va a ser ahora una nueva ONP y dice que se va a respetar los ahorros, de hecho, lo que va a pasar es que el Estado va a seguir siendo dueño de esos ahorros porque va a estar bajo su dominio y bajo sus facultades de administrar ese dinero. Una persona que administra tu dinero, siendo lo tuyo, de manera práctica, el dueño es el que te da el dinero. No es el que titularmente puede salir el nombre en la cuenta individualizada. Por más individualizada, pero esté en manos del Estado, el Estado es el que finalmente te va a decir si te paga o no te paga. Ujú. Ahora, no es un contrasentido decir, como lo dijo el señor Castillo, de que apoyará la inversión pública y luego decir que Conga no va, que Tía María no va. O sea, los proyectos mineros, que son pues grandes recursos que este país tiene, especialmente el cobre, que sabemos está en un precio maravilloso y que podría pues ayudar económicamente a todo el país, eh, han sido pues negados por el señor Castillo. ¿No es un tremendo error? Sí, se ha podido notar las contradicciones en tanto que él habla de
fomentar la inversión privada, pero habla de nacionalizar ciertas áreas, ciertos sectores estratégicos que para Perú Libre es principalmente la minería, ¿no? Donde ha apuntado Ujú. el dardo, digamos así, porque piensa que ahí está toda la riqueza del Perú, ¿no? Para tus amigos, seguidores de Contacto Directo, riqueza en el Perú no son los minerales. La riqueza del Perú son los productos y servicios que se sacan de los recursos naturales. Eso es diferente, Ujú. porque uno puede tener abundantes recursos naturales, abundante madera de Madre de Dios, pero la gente no compra madera, lo que la gente compra son muebles hechos de madera. Eso es lo que le da estándar de vida a la gente. La gente no compra vacas, la gente compra leche. Ujú. Leche es lo que le da alimentación, estándar de vida de la gente. Entonces el señor Castillo, cuando dice las empresas se están quedando con la riqueza del país, técnicamente no es riqueza, esos son factores que ayudan a crear la riqueza. Por eso que se equivoca el señor Castillo cuando menciona que a estas empresas le va a cobrar el 70% y luego se desdice con que va a nacionalizar los recursos estratégicos. Entonces, habría que volverle a preguntar al señor Castillo cuál de los dos discursos es el que está señalando. Si la inversión privada, o sea, dejar que la inversión pueda fluir libremente, o está hablando de la nacionalización, que es lo mismo que estatización de los recursos hidroenergéticos o hidrocarburíferos o minerales, ¿no? Eso es lo que tiene que aclarar. Bueno, eso es lo que tenemos de información, ¿no? Entonces, más allá no podemos, digamos, avanzar, pero Ahora, es lo que ha dejado en la mente de muchos peruanos, ¿no? a ver, por un lado, en el equipo de la señora Fujimori está el señor Carranza con, bueno, con este ahora, con esta diferencia que ha tenido con la señora Fujimori. Por el otro lado estaba el señor Pari, que ahora al parecer ha sido removido. No recuerdo el nombre del nuevo representante económico, pero incluso a Pedro Franque. Pedro Pedro Franque se llama el señor, sí. Frante, Franque. Franque, Pedro Franque, sí, Franque, Pedro Franque. Lo voy a anotar acá porque no tenía el nombre. sí. Pedro Franque. Eh, Ahora está solicitando, pues el día de ayer solicitó, pues, debatir con Carranza, ¿no? Y esto que el otro. ¿Qué pasó con el señor Pari primero? Y segundo, ¿qué características nota en ese discurso hoy del señor Pedro Franque que podrían, pues, decir que por fin han definido un tema económico? A 2 días de las elecciones están cambiando sus representantes. Bueno, el señor Pedro Frank es muy conocido en las redes sociales. Él sale por un medio digital que en 3 minutos explica la economía, ¿no? Wow. Entonces, es la versión, digamos, de la izquierda en materia económica. Incluso creo que desde el punto de vista de la retórica, del uso del medio de comunicación, es más diestro, tiene más habilidad comunicativa que el mismo Humberto Campodónico, que también es del equipo del señor Pedro Castillo. Frank es bastante conocido en las redes, ¿no? Incluso genera reacciones en redes y tiene muchos seguidores en su versión económica. Y un debate con Carranza va a tener, digamos, público, porque definitivamente los dos son grandes técnicos y desde un punto de vista comunicativo, probablemente sea Franque más efectista por las palabras que usa que el propio Luis Carranza, que es serio en lo que habla, es consistente en sus propuestas, pero tiene un poquito de un sesgo más técnico y menos comunicativo, ¿no? Sería para un sector A, B, C, y mientras Pedro Franque podría ser B, C y D, ¿no? Por el tipo de videos que comunica sus propuestas económicas, ¿no? Es interesante, sería a ver cómo se haría este debate, ¿no? Ahora, Pari, a Franque, ¿estamos hablando de la misma línea económica o es que existen variaciones? Mire, Pari eh, puso un punto en desacuerdo ahí en sus intervenciones respecto a las AFP.
dijo que la AFP había que mejorarla, pero que no deberían dejar de existir. Y yo creo que esa ha sido la firma de carta de renuncia, Ah, por ponerle un nombre, a su participación en el equipo de Pedro Castillo. Así que él tiene una discrepancia de fondo, por lo menos en el ámbito de la reforma de pensiones. Y así que no me extrañaría que lo hayan congelado y hayan sacado a un Pedro Franque adelante para que defienda bien, porque él es bien crítico, Pedro Franque, de las AFPs. Así que creo que tienen un buen defensor del punto de vista del candidato Pedro Castillo en contra de las AFP y a favor de la ONP, ¿no? ahora, ¿a quién le corresponde? Yo sé que el tema es político, no económico, pero desde su punto de vista, ¿a quién le ha correspondido esta decisión de decir, ¿sabes qué? Pari no está alineado, ¿no? Y hay que sacarlo y colocar a otra persona. ¿Esto cree usted que venga del candidato, del partido? Yo creo que puede ser que Pedro Castillo haya estado monitoreando a sus integrantes de manera exclusiva, creo que en el punto de las pensiones, porque es el punto donde él más, creo yo, ha desarrollado Ujú. su propuesta, ¿no? Incluso dijo, vamos a mejorar, vamos a hacer reformas al tema de las pensiones, los trabajadores van a tener su propio banco de trabajo Ujú. y que ellos van a ser dueños de su dinero, lo cual me parece muy bueno eso que diga, van a ser dueños de su dinero, pero cuando ya desarrollan más su propuesta Ujú. y decir que, y la ONP va a ser la única que va a administrar el dinero de los trabajadores, ya, entonces uno encuentra una contradicción Pe- ahí, pe- porque ya si la ONP es dueño, quiere decir el Estado es dueño, ya ellos dejan de ser dueños, ¿no? Exacto. Por más titularidad que puedan tener las cuentas a nombre de alguna persona en particular, ¿no? Y esto a mí me preocupa porque denota, ¿no? De que, primero, el señor Pari ha venido con un discurso propio, ¿no? Que se ha querido anexar al ideario político de Perú Libre, pero que por tener diferencias justamente ha sido sacado del partido. Segundo, porque esto también es autoritarismo de parte del partido. Es decir, más allá de que tú seas una persona ilustre en el tema económico y tengas que venir a asesorarme, si no te alineas con lo que yo quiero, pues mejor ni vengas. Sí que te cambio por otro que se alinee con lo que yo quiero. Y tercero, porque estamos a 2 días de las elecciones y seguimos buscando quiénes sean las personas que se adecúen a nuestro discurso. Me refiero a Perú Libre, lógicamente, no estoy hablando del mío, al discurso de Perú Libre para que recién puedan ellos tener a su equipo completo. Y a 2 días, sábado, domingo, de las elecciones, recién están completando un equipo de trabajo y eso, usted lo sabe, no es serio. No es serio para Ujú, nadie y el Perú ujú. termina siendo perjudicado. Y la última porque ya tengo que ir a la pausa comercial. Doctor Tapia, este modelo económico, ¿qué tan parecido dentro de todo lo que hemos conversado y lo que usted conoce es al modelo económico aplicado por Chávez en Venezuela? Bueno, creo que el punto en común, y que ahí creo que es lo característico de ambos, es la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos. Creo Ujú. que cuando Chávez se refería, vamos a construir una patria nueva, y todo el mundo le preguntó, ¿y con qué? Era con los petrodólares, es decir, la cantidad de divisas que digamos, genera el petróleo venezolano, y eso le sirvió como un colchón para hacer sus programas sociales bastante millonarios, ¿no? Al punto que mantenía 5 o 6 años a los pobres comiendo, vistiéndolos, y entonces la gente creyó que eso era la mejor manera de vivir del Estado, ¿no? Ujú. Porque el Estado financiaba su alimentos, subsidio de la energía eléctrica, el subsidio de los alimentos, para la Exacto. gente más pobre las vestía. ¿Y con qué lo hacía? Con el tema de PDVSA, ¿no? Que es de la petrolera Sí. venezolana. Ahora, el punto de que dije de en común está en lo que dice Pedro Castillo de la nacionalización de los recursos hidrocarburíferos, que vendría a ser la réplica en ese Exacto. aspecto, ¿no? Ahora, de todo lo que ha hecho Chávez y Maduro,
y todo lo que está puesto en el primer plan de gobierno, sí hay bastantes coincidencias, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ONG, por ejemplo, miren, la ONG que aparece no ser económico eso. Sin embargo, la influencia que tiene las ONG en las agendas públicas, por ejemplo, tema de salud, educación y todo eso, él no pretende estatizar, o sea, pretende direccionar las Exacto. donaciones hacia fuentes digamos, controladas por el gobierno a través de su agencia de cooperación, porque las ONGs con esas agendas para Perú Libre significa una intromisión de las potencias extranjeras en el Perú. Entonces, Claro. ya te imaginas cómo visualizan ellos este tema de las agendas públicas. O sea que las políticas públicas que se tienen que discutir es la que mandaría, en este caso, Perú Libre. O sea, si no hay una ONG alineada al pensamiento de ellos, bueno, no van a No ser de participa. alguna manera aprobadas sus Ujú, donaciones ujú. para esto. Entonces, hay aspectos sociales, hay aspectos políticos, hay aspectos económicos que coinciden mucho. Ahora, tenemos dos planes de gobierno después. Una que presentó, que se llamaba el programa de los 100 días, Perú Sí. al Bicentenario sin corrupción, y la que anunció su portavoz, el señor Gonzalo Alegría, el hijo de Ciro Alegría, del Ujú. poeta, donde dice que hay un tercer plan de gobierno. Pero eso efectivamente no se presentó. Se presentaron, fueron a los técnicos que se ha unido a este equipo que lo está, digamos, liderando el señor Castillo. Entonces, este tercer plan, yo no sé si va a ampliar lo que en el segundo hizo o va a decir lo que el primer plan dice, ¿no? Lo cierto es que estamos en una incertidumbre y Sí. eso es bastante serio, Yo ¿no? lo No tengo saber claro, yo lo tengo cuál de los claro, dos doctor. es el plan final. Yo lo tengo claro, doctor. Yo creo que definitivamente esa incertidumbre es parte de la estrategia de no decir las cosas claras, porque lo que va a pasar es lo que estamos viendo, lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en otros lugares, porque ese es el fin. Ese es el fin. Y aquí vamos a, en el caso de Castillo, tener 2 o 3 años, y usted me corregirá, que no va a pasar mucho, porque va a ser el día de las inyecciones. A todo mundo le van a dar bono, a todo mundo le van a dar su platita, todo el mundo va a estar tranquilo. Ujú. Y en ese tiempo se va a cambiar la constitución, para que después ya estemos nosotros cerrados y teniendo que vivir con un régimen comunista que no vamos a poder sacar por mucho tiempo. Lamentable lo que pasa en el Perú, que puede ser lo mismo que ha pasado en Cuba y hoy vive Venezuela. Doctor Tapia, muchísimas gracias por la entrevista. Un gusto siempre conversar con usted. Hasta la próxima. A la próxima, Adolfo. Muchas gracias. Gracias. El doctor José Luis Tapia Rocha, economista, ha estado con nosotros analizando los planes económicos de los candidatos a la segunda vuelta. Me voy a una pausa comercial y no todo es malo.